a tenerlo. Hermano Alejandro, el tiempo es todo suyo, tiene 15 minutos, se puede extender un poquito más. Ahí lo limitamos, ahora sí con límite. Qué bendición de Dios, qué alegría. Todo el día. Hermano Daniel, muchísimas gracias primeramente a Dios. Yo quiero empezar, no es el tema que yo quiero decir, pero quiero decir, y no ceso de darle la honra y la gloria a Dios. Hermanos, Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros y yo he tenido ya 2 operaciones de corazón. Esta es la coronita que me han colocado 2 veces. Ustedes, yo quiero que ustedes crean en los milagros. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo cosas que son imposibles para nosotros, pero para Dios no es nada imposible. Amén, aleluya. La primera operación fue por la vena aorta, donde me entraban esta corona al corazón a mitad y no me abrieron el corazón. Eso fue el año pasado. Pero este año empecé otra vez hubo un problema con la sangre que empezó a complicarse desde enero. Y ya en abril ya no aguantaba más el dolor, entonces tuvieron que abrirme la operación de corazón abierta, ¿sí? Y el problema más grave fuera que yo no tenía sangre en el sistema, sino que la sangre había coagulado. Y si esta vez más que espesa. Entonces eso hizo que aquí en el corazón se dañara el sistema aquí y fue el dolor más horrible. Entonces, pero me dio morfina para el dolor y ya empezaron lo primero que hicieron fue la transfusión de sangre y hacerme y hacer los cultivos de sangre después de la transfusión de sangre. Pero amados, yo creo mucho en esto. Cuando nosotros oramos, yo digo, cuando nosotros oramos, siempre mencionamos nosotros, no solamente oramos por nuestros hermanos en la congregación, nos mandan razones, avisos de que tal hermano está enfermo o algo, y oramos por él. Pero una cosa que nosotros también oramos es por los hermanos de todo el mundo, porque el apóstol Pedro nos dice que no quiero leerlo nada más a vuelo de pájaro, dice, sé sobrios y velad porque el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 9 de primera de Pedro 5. El cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, todos sufrimos alrededor del globo terráqueo, ¿sí? Entonces, nuestras oraciones han subido la presencia del Señor. Y yo sé que ustedes oran y seguimos orando por nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Y este versículo de Juan 9:35, cuando dice que el Señor no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nosotros somos los temerosos de Dios. Nosotros somos sus hijos. Nosotros somos nosotros somos los representantes de Dios aquí en este mundo. Entonces, Él nos oye y nos sigue escuchando. Hoy, gracias a Él, nos ha dado un día más. Nos ha dado un día más. Hoy doy gracias a Dios por cada uno de ustedes ahí presentes. Qué bendición tenerlos con nosotros. Qué bendición escucharlos, mirarlos, mirar la forma como Dios está obrando en cada uno de ustedes. Pero esto no es el tema esta mañana. ¿Saben lo que es para un predicador darle 15 minutos para un tema como el que me dieron a mí? Bueno, pero no les voy a hablar cosas nuevas, sino que vamos a hablar algo que ya está ahí en la palabra de Dios, ya lo tenemos en la palabra de Dios, ya está ahí, que nos toque recordar y implementar las cosas bellas que Dios nos ha dado. Vamos a empezar esta serie de estudios sobre la doctrina. La doctrina. Es un tema bastante bueno, muy interesante. Es un tema que es necesario y que tenemos que implementar siempre en nosotros, primeramente en mí, en cada uno de nosotros, ¿sí?
Y nada más dice hay varias definiciones de la palabra doctrina, pero como me gustó más esta. Un término que proviene del latín doctrina. ¿Qué es? Es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Hago la pregunta. La iglesia del Señor, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia de los santos, de los santos, ¿tiene doctrinas o tiene una sola doctrina? Tiene una sola doctrina, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de implementar eso. Ahora, seguimos a un solo Dios. Me gusta mucho cuando Moisés, en Deuteronomio capítulo 6, le llaman al pueblo de Israel y le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué más dice? Y amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo evangelio, hay una sola doctrina, hay un solo mensaje de Dios. Y en los tiempos de Jesús, había varios grupos religiosos, pero los más poderosos, los más grandes, eran los fariseos y los saduceos. Y Jesús le tocó enfrentarlos. Y en Mateo capítulo 22, nos dice de la siguiente manera. Viene el capítulo 22, vienen ahí en el capítulo, verso 23 en adelante, viene ya el ataque. Ahora, estos grupos religiosos, los fariseos y los saduceos, vivían en constante pleito, en constantes peleas y discusiones, porque los saduceos no creen en la resurrección. Ellos dicen que el que muere ya ahí terminó todo, ahí se terminó todo, ¿sí? Pero los fariseos sí creen en la resurrección y en la enseñanza de los ángeles y creen que hay algo más allá de la muerte, ¿sí? Entonces Jesús está en capítulo 22 y le preguntan a los saduceos sobre la resurrección de los muertos. No lo voy a leer todo. En capítulo 22, verso 23, que dice que aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Pero lo más importante, lo más lindo es las últimas palabras que Jesús les dice. Cuando les contesta todo, dice en versículo 31, dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino que de vivos. Dejen de creer eso. Dios es Dios, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, siguen estos dos grupos. Y ya viendo los fariseos que Jesús había callado a los saduceos, dice que se juntaron a uno. Y en versículos 34 al 40 viene la pregunta del gran mandamiento, pero ya no era por tentar a Jesús, pero ya no por los saduceos, sino ya por los fariseos. Dice que, empezando el versículo 34, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho que ya los saduceos, se juntaron a uno. Y dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, oiga, preguntó por tentar, ellos ya sabían, si era intérprete de la ley ya sabían. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Contesta Jesús y dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Y especifica y dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué es eso para usted y para mí? Que lo que yo tengo que tener en mi mente y mi corazón es primeramente a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es ¿qué? Semejante. Amarás al prójimo como a ti mismo. Por eso nosotros nos amamos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Es el amor de nosotros, que nos amemos entrañablemente y de corazón puro, porque somos ¿qué? Los verdaderos hijos de Dios. Somos sus representantes. Nosotros somos el Dios en nosotros. Dios en nosotros somos nosotros, porque somos templo de ¿qué? Del Espíritu Dios que mora en nosotros. Y por eso Jesús le dice a los apóstoles, dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Y en lo último dice, así brille vuestras obras delante del honor para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, amados, nosotros somos una persona importantísimo para Dios, porque somos sus hijos, somos sus escogidos, cada uno de nosotros. Entonces, nosotros como hombres de Dios, tenemos que ir de hacer la diferencia, ¿sí? Ahora, el Espíritu Santo habla también abiertamente y nos dice, mire, van a venir acontecimientos difíciles. En Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos capítulo 6, verso 17. Por favor. Estoy corriendo. Y cuando uno empieza a correr. Le quedan 4 minutos, así que siga. Uy. Amados, los apóstoles, ya la iglesia estaba enfrentando ya estas cosas, ¿sí? Y en capítulo 6, versículo 17, dice la escritura, dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Éramos esclavos del pecado, pero hemos obedecido ¿qué? De corazón, aquella forma de doctrina a la que fuisteis llamados. Y en primera de Timoteo, capítulo 4, dice claramente el Espíritu que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios y escuchando doctrinas de demonios, ¿sí? Ahora, hermanos, ¿por qué tener estos temas siempre con nosotros? Porque estamos viviendo un tiempo feroz, estamos viviendo un tiempo que nosotros ya vamos de paso, pero las generaciones que vienen, pobrecitos. Y te voy a terminar con esto, dice. Ya hoy aquí en Estados Unidos hay textos en las escuelas donde enseñan a nuestros hijos de 4 en adelante años que dicen a los niños, dice, Juan y Gloria son una pareja. Roberto y Julio son otra pareja. Rosa y Matilde son otra pareja. Entonces, ya la palabra matrimonio salió. Ya es pareja. Y ya hay leyes que usted no puede discutir, no puede discutir, no puede irse contra este tipo de enseñanza porque los cobija la ley. Entonces, viene a nosotros eso, los niños, papá, mamá, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a responder nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos? Porque es lo que están enseñando ya textos ya en las escuelas aquí en Estados Unidos, ¿sí? Ahora, mira otro punto. Las enseñanzas de hoy en día. Una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Entonces, ¿la salvación qué? Otra enseñanza. Con solo creer o aceptar a Cristo es salvo. Lo que se enseña que en muchos lugares, con solo creer y aceptar a Cristo es salvo. Eso es lo que enseña la palabra del Señor.
El bautismo no forma parte de la salvación. El bautismo es ya enseñan que el bautismo es para aceptarlo en la iglesia, pero no forma parte de la salvación. Están cambiando esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y y muchas más dice sobre el aborto. Sobre el aborto. ¿Qué vamos a hacer? Ahora otra cosa. Vienen estas personas a nuestras congregaciones y ya si usted no lo recibe, si usted lo discrimina, lo pueden meter a la cárcel y le pueden multar. Lo pueden multar. Entonces, amados, quiero que despertemos a la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Y que nos aferremos más a Dios, a que le sigamos a Él por sobre todas las cosas, que el mundo vea que somos los representantes de Dios, que somos sus hijos. Pero ¿cómo van a ver esto el mundo? Por nuestro caminar cada día, por nuestra manera de ser, por nuestro comportamiento. Nosotros somos las personas que miran a Cristo en nosotros, que miran a Dios en nosotros. Entonces, por eso, nosotros como cabezas de familia, nosotros como hombres de Dios, tenemos que andar de una manera tan especial. No para poder dar buen testimonio. Y la mejor predicación, amados hermanos, es nuestro testimonio. Es la mejor predicación. Así que, amados, gracias a Dios por cada uno de ustedes otra vez. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que invitemos a otros hermanos de nuestra área, con nuestros compañeros, a que gracias a Dios por estos hermanos que empezaron esta obra. Déjeme una cuñita nada más. Ya voy a terminar, hermano Daniel, tranquilo, okay. ¿Sí? Porque ya me dijeron que ya, bueno, listo. Pero déjeme decirle que la pandemia se nos llevó a muchos hermanos. Fue la voluntad del Señor. Porque nosotros no morimos, nosotros vivimos. Nosotros no morimos, nosotros vivimos eternamente para siempre. ¿Con quién? Es lo que estamos esperando, con Dios. Entonces, si Dios lo llamó una pandemia, bueno, o nos puede llamar en otra manera. O me pudo haber llamado cuando en la operación, pero bueno, Dios sabe lo que hace. Entonces, amados, la pandemia tiene dos cosas, tuvo dos cosas. Llevaron a muchos al piso, a dejar de creer en Dios, y a muchos que nos elevó. Porque déjeme decirles que aquí donde su siervo colabora, teníamos nada más un estudio entre semana, los jueves y los domingos. Hacíamos visitas y todo, pero sí. Pero ya cuando vino la pandemia, ya teníamos estudio que lunes, martes, miércoles y jueves, viernes y sábado. Entonces, amados, fue algo maravilloso. Y cuando usted abre el Facebook, cuando usted abre siempre es palabra de Dios. Entonces, amados, esto es lindo, esto es hermoso, pero saber también cómo estamos enseñando y cómo estamos aprendiendo. Amados, Dios nos siga bendiciendo. Un feliz día y gracias por su atención. Muchas gracias, hermano Alejandro. Sé que